de nuestra presidenta, la señora Victoria Crespo. Buenas tardes, queridos socios y amigos. Hoy es un día muy especial para el Centro Aragonés de Tarrasa. Especial e histórico. Desde hace mucho tiempo pensábamos en el proyecto de formar un grupo de tambores y bombos al estilo del Bajo Aragón, con la ilusión de hacer crecer nuestro centro y rejuvenecerlo. Gracias al señor Gascón, siempre pendiente de nuestras necesidades y conocedor de nuestros deseos, con su valiosa ayuda hemos logrado nuestro objetivo. Cuando me comunica que la Federación nos regala 10 tambores y 2 bombos para iniciar la formación del grupo de Tarrasa, no me lo podía creer. Me dice: tenéis instrumentos y profesor, y seguro que el ayuntamiento os ayudará en lo que necesitéis. Pues así ha sido. Ya tenemos el primer paso. El deseo de la Federación era que en el acto de entrega de tambores los reciba el ayuntamiento, y sea el ayuntamiento quien se los entregue al centro. Pues como veis, ha venido la regidora de Cultura para recibir los tambores, que se los entrega a ella, pero ella después es buena y me los dará a mí. Pero yo no seré tan buena, yo no os los voy a dar a vosotros, ¿eh? Los tambores serán del centro, ¿eh? Yo os haré una pequeña concesión para que los toquéis, y el que no lo quiera tocar, que lo deje, ¿vale? Bueno, espero que la formación de este grupo, además de la oportunidad de hacer música, nos traiga el ritmo y la alegría a esta casa y que nos rejuvenezca. Quisiera dar las gracias a Montse Alba por estar aquí con nosotros y al Ayuntamiento de Tarrasa por su constante apoyo en nuestras iniciativas. También mi más profundo agradecimiento al señor Gascón, quien sin su apoyo generoso no hubiera sido posible. Y gracias a Francisco, presidente del Centro Aragonés de Rubí, por su asistencia y por traernos una pequeña representación de tambores para hacer una exhibición de lo que será nuestra actividad. Y mis mejores deseos a los participantes del grupo que nace hoy. Estoy segura que juntos haremos vibrar el centro y la ciudad con energía y entusiasmo. ¡Viva el Centro Aragonés con su grupo de tambores! Procederemos a llamar a los participantes del nuevo grupo para hacerle la entrega de su instrumento. Una vez recibido, os pedimos que os quedéis en el escenario para hacernos una foto de grupo. Empezamos con la lista. Gerard Sánchez. Gerard Sánchez, a recoger tu tambor. Por aquí, Gerard. Daniel Lafuente. ¿Este quién es? ¿Quién es este? Mari Oviedo.
pasa, sube. Sí. Mira la tímida. Tomás Galvez. ¡Ay, Tomás! ¡A ti te ha tocado un pompo! ¡Un pompo! Ignasi Barriuso. Bueno, aquí hay tres que son familia que me han dicho que llegarían un poquito más tarde. Se los guardamos. Si nos entran en la foto del grupo. Bueno, sí. Luego lo haremos otras. Oye, un placer volver a venir a esta casa del Tarrasa. Hace muchos años. Quizá estoy hablando de hace, Martín, 20 años, más. Muchos años. Viniendo por aquí, cuando me encontraba precisamente con Vallar Padre, cuando el que hoy es alcalde de Tarrasa hacía las visitas como un crío. Fíjate si han pasado años. Estaba yo comentando a la regidora que cuando le vea a Vallar, que le diga que un abrazo muy afectuoso de parte mía. Fueron muchos años de trabajo, cuando estaba el Puyol de presidente, anteriormente, bueno, creo que la historia del centro, mejor que yo, la conocéis vosotros. Aquí me he encontrado con muchos amigos. En primer lugar, darle las gracias a Victoria. Sí, te voy a decir por qué. Yo le doy las gracias porque en Castilla hay una frase que dice que el que no llora no mama. Supongo que la habéis oído alguna vez. Y Victoria es pidona. Y además es cuando alguien pide algo que realmente sabe que lo necesita, que puede darle servicio, etcétera, etcétera, a mí me parece bien que pida. Es más, bueno, y de todo esto, evidentemente, dar el afectuoso saludo al presidente del Centro Aragonés de Rubí, que también nos ha acompañado, que este también es un figura, este ya tiene experiencia del tema de bombos y tambores, continuando un poco con el hilo, ¿no? Entonces, creo que cuando planteé la posibilidad de llegar a acceder al tema de los bombos y tambores, solicité que hubiese centros que me lo dijeran. Yo no voy a dar tambores y bombos a alguien que no me lo pide, que decirse que lo tiene cubierto. Y precisamente fueron Planes, que ya los tiene, fue Rubí, que ya los tiene, Tarrasa, que los tenemos en estos momentos. El día 23 de este mes entregamos también a Ripollet, luego entregamos a Hospitalet, la semana pasada entregamos una orquesta completa al centro de Lérida. Es decir, que vamos a intentar que los recursos que tiene la Federación a través de las distintas ayudas o patrocinios de empresarios o de las propias instituciones, bueno, vaya en beneficio, en redundancia de los servicios que dan las casas. Y estoy seguro que aquí los vais a aprovechar, pero bien aprovechados. Y aprovechando que el río Ebro pasa por Zaragoza, y aquí al lado tengo a la teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Tarrasa, que además tiene un nombre para no olvidar, Monse. Complicado ninguno, no tuvieron problema para ponerle el nombre. Acércate. Ya te he estado diciendo que te intento tratar con el afecto, cariño y la normalidad que he tenido siempre con el que hoy es alcalde de la ciudad, con su familia. Y entonces, decirte a ti, para que trabajes, no para que se lo transmitan, porque como tú tienes el área de cultura, tienes capacidad suficiente como para firmar autorizaciones de directos, etcétera, etcétera. Bien,
que atiendas todas las solicitudes o la mayoría. Seguro, y porque ves que hay un grupo de chicos, de chicas, de hombres y de mujeres que estoy seguro que van a aprovechar estos instrumentos. Y como te he dicho anteriormente, cualquier acto protocolario que tengáis, la toma de posesión de un nuevo regidor o que os venga, bueno, pues cualquier líder político, llamarles, os pueden hacer una fila. Seguro que el presidente del Centro Aragonés de Rubí, los 12 que tiene, se vendrán aquí y formarán 24 para hacer una entrada triunfal y muy sonora en el ayuntamiento, cualquier tema. Y luego, pues eso, que les podáis dar servicio en la medida que podéis, los ayuntamientos. Un poco ese tema. Solo hay que abrir la boca. No tenemos la varita mágica para conseguirlo, pero es que se pueden hacer trabajos muy bien. Y al resto, a los que estáis aquí y los 2 o 3 que faltan, que luego entrarán, deciros que esto es el principio. En figurar, te sentas a ti porque hasta te conozco más, ¿no? Yo creo que es el principio y creo que podéis pasarlo de maravilla. Hacer un grupo de bombos y tambores que junto con los de Ripollet, que se entregan los de Rubí, Ripollet, Hospitalet, etcétera, etcétera, se puede hacer un grupo bastante. Que lo disfrutéis. Pero Jesús, si quieren más tambores, al año que viene me darás más tambores. Por eso habíamos quedado, ¿no? Os lo he dicho. Victoria, igual, eso es una igualdad como en las ecuaciones, ¿no? Hay una igualdad matemática, igual a y dona. Mira, pero si hago lista de espera y luego no hay más tambores, ¿qué pasa? vamos a ver, mira, en la federación su misión es dar servicios y cumplimentar peticiones de los centros, eso está claro. Si consigo, por ejemplo, las mismas ayudas que he conseguido este año, pues, hombre, no me comprometo, pero si las recibo igual, al menos el 50% más de lo que tienes, lo tendrás. Muchos vestidos, Eso serían 6 más. O sea, que serían 5 tambores y un bombo. Bueno, oye, yo ahora, con permiso de la presidenta y de la compañera que ha hecho la presentación, paso la palabra porque tiene que cerrar el acto de la presidenta, nuestra alcaldesa, o en este caso, nuestra representante. Porque nos quiere decir felicidades, ¿verdad que sí? Porque se lo merece. Y por haber venido. Las gracias, sobre todo, a que nos hayan hecho al Centro Aragonés esta donación y hayamos participado en el Ayuntamiento, sobre todo excusar a nuestro alcalde Jordi Bayat, que con un problema de salud no ha podido estar aquí, que a él le hubiera gustado mucho, pero en representación de él pues está el Ayuntamiento, como siempre, apoyando al Centro Aragonés siempre que podamos hacer todo lo posible. Muchas gracias.